¿Qué es una máquina? Según la Real Academia de la Lengua Española, es un artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. También se define como el conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada o para producir un efecto. Dentro de toda la clasificación de máquinas tenemos a las máquinas de fluido. Se denomina máquina de fluido a toda máquina por la cual circula un fluido de trabajo, de forma que el conjunto de elementos que la constituyen permiten que se realice un intercambio de energía mecánico con el exterior. Generalmente puede ser a través de un eje por variación de la energía disponible en el fluido que atraviesa la máquina. Si observamos en el diagrama, vamos a ver que tenemos a la máquina de fluido, tenemos el fluido que ingresa con un estado energético 1 y el fluido que sale de la máquina con un estado energético 2 y nos produce trabajo mecánico en el eje de la máquina. Las máquinas de fluido se pueden clasificar por tres criterios. El primero, dependiendo si el fluido disminuye o aumenta su energía de paso por la máquina. Y dentro de esta primera clasificación tenemos otras dos subclasificaciones. Las máquinas motoras, donde la energía inicial del fluido es mayor que la energía final, y las máquinas generadoras, donde la energía inicial es menor que la energía final. El segundo criterio, dependiendo si el fluido de trabajo es incompresible o compresible. Y dentro de esta segunda categoría tenemos otras dos subcategorías. Las máquinas hidráulicas, donde no existe una variación de densidad apreciable en el fluido de trabajo. Y las máquinas térmicas, donde la densidad del fluido de trabajo varía apreciablemente. Y en este caso también tenemos otras dos subdivisiones. Las máquinas motoras, donde la densidad inicial del fluido es mayor que la densidad final, y las máquinas generadoras, donde la densidad inicial es menor que la densidad final. El tercer criterio para clasificarlas es dependiendo si el fluido circula de manera continua o en cada instante evoluciona una cantidad definida del fluido. Y dentro de esta tercera clasificación tenemos otras dos subclasificaciones: las máquinas dinámicas o turbomáquinas y las máquinas volumétricas o de desplazamiento positivo. ¿Y esto qué nos indica? Que las máquinas hidráulicas son diferentes a las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas las podemos clasificar según dos criterios: turbomáquinas o máquinas dinámicas, que corresponden a sistemas abiertos, que se clasifican en máquinas motoras o turbinas, y máquinas generadoras o turbocompresores. Y el segundo criterio está relacionado con las máquinas térmicas volumétricas para sistemas cerrados, donde tenemos otras dos subclasificaciones: las máquinas motoras o las máquinas de vapor y las máquinas generadoras o compresores volumétricos. Entonces, si nosotros analizamos el diagrama, vamos a ver que la energía térmica con la que ingresa el fluido, en este caso la suma de la energía entálpica más la energía cinética del fluido, atraviesa la máquina térmica y tenemos al mismo fluido en una condición energética diferente, con una entalpía de salida 2 y una energía cinética 2, que produce generalmente un par motor en el eje de la máquina. ¿Cómo podemos distinguir entre una máquina térmica y un motor térmico? Una máquina térmica es cualquier dispositivo en el cual el fluido de trabajo ingresa con una carga energética y al salir o terminar su trabajo sale con una segunda carga energética que puede ser mayor o puede ser menor y nos produce un par motor. Un motor térmico se diferencia de una máquina térmica debido a que todo el proceso se realiza dentro de la misma máquina. Es decir, la máquina es la que se encarga de generar el estado térmico elevado del fluido de trabajo dentro de la misma. ¿Qué significa eso? Que podemos tener una cámara de combustión en un hogar donde el combustible se mezcle con el aire y que nos produzca un fluido de trabajo, el cual va a circular por la máquina y nos va a generar algún efecto, ya sea nos puede generar un par motor en el eje de la máquina o nos puede generar empuje o impulso. ¿Cómo clasificamos a los motores térmicos? Los clasificamos
En primera instancia por dos criterios, si son de combustión externa o de combustión interna. Un motor de combustión externa es aquel que realiza el proceso de combustión fuera de la máquina y un motor de combustión interna es aquel que realiza el proceso de combustión dentro de la máquina. Entre los motores de combustión externa tenemos a los de fluido condensable y las máquinas de fluido no condensable. Dentro de las máquinas de fluido condensable tenemos a las que funcionan bajo el ciclo termodinámico de Rankine y las instalaciones de máquinas de vapor. Y las máquinas de combustión externa que operan con fluido no condensable las podemos definir en turbinas de gas de ciclo cerrado o los motores Stirling. Dentro de los motores de combustión interna tenemos a los motores alternativos que se clasifican en los encendidos por chispa o los que utilizan el ciclo termodinámico Otto y los encendidos por compresión o los motores que utilizan el ciclo diésel. Dentro de los rotativos tenemos a las turbinas de gas de ciclo abierto, a los motores Wankel y dentro del grupo de motores de combustión interna de reacción tenemos a los cohetes y a los autorreactores. Dentro de los cohetes tenemos a los que utilizan compresor, que son los turboreactores, los turbofan y los turbohélice, y los aeroreactores sin compresor, que son los pulsoreactores y los estatorreactor. Entonces, en una máquina térmica y un motor térmico se producen diferentes transformaciones energéticas. Podemos utilizar energía mecánica, la podemos transformar en energía eléctrica o la energía eléctrica en energía mecánica. Al mismo tiempo tenemos la energía térmica que se puede obtener desde el punto de vista de energía solar, de transformación de energía solar, de energía geotérmica. La energía térmica se puede transformar en energía mecánica, en energía asociada a la constitución de la materia, también en energía química. Y de esta misma manera podemos transformar la energía química o la energía mecánica también en energía eléctrica. Entonces, dentro de todas estas máquinas se suscitan diferentes procesos de transformación energética, es decir, como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, dentro de estas máquinas podemos apreciar estos procesos de transformación energética. Entonces, la energía térmica se transforma en energía mecánica, la cual a su vez se puede transformar en energía eléctrica. O la energía eléctrica se obtiene desde la energía solar y podemos generar también energía térmica y energía mecánica. ¿Cómo calculamos el rendimiento de los motores térmicos? Pues la ecuación fundamental nos dice que el rendimiento de un ciclo termodinámico, desde su forma o su perspectiva más sencilla, es lo que se obtiene sobre lo que se aporta. En este caso sería la potencia mecánica sobre el calor aportado al fluido. Y también tenemos otro concepto que es el rendimiento instantáneo, donde tenemos la potencia mecánica por el flujo másico, por el nivel de energía o la entalpía de combustión. Y de esta manera, el rendimiento instantáneo también lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Que es el rendimiento del ciclo por el rendimiento de la caldera. Pero otra de las maneras en las cuales se puede hacer este cálculo es el cálculo del rendimiento interno por el rendimiento mecánico. No se olviden que el rendimiento interno es el rendimiento que se asocia al principio de funcionamiento de la máquina. Si es una máquina térmica, será un rendimiento térmico. Si es una máquina hidráulica, un rendimiento hidráulico. Si es una máquina neumática, el rendimiento neumático. Y todos estos multiplicados por el rendimiento mecánico nos van a dar el rendimiento global de nuestra máquina. ¿Qué es la exergía? La exergía es el máximo trabajo que podemos obtener con un fluido y el rendimiento exergético de un motor térmico se define como el trabajo que desarrolla el motor respecto del máximo que podría haberse obtenido a partir de dicho combustible. Entonces el trabajo máximo de referencia es precisamente la exergía del combustible. La exergía del combustible es el máximo rendimiento o el máximo trabajo que nosotros podíamos desarrollar utilizando ese combustible. Si la exergía del combustible liberada en el proceso de combustión fuera posible transferirla a un fluido de trabajo a temperatura constante infinita, solo entonces no se destruiría la exergía en dicha transformación. Como la exergía es un potencial máximo que podemos obtener del combustible, pues lamentablemente porque estamos trabajando con procesos reales,
Este proceso exergético tiene que ser destruido, se va a ir destruyendo por fricción, por pérdidas y por otro tipo de elementos, y no vamos a poder alcanzar el máximo potencial de utilización del combustible. Por último, ¿qué es la cogeneración? La cogeneración es la conjunción de dos ciclos termodinámicos para un proceso industrial. Entonces, cuando hablamos de cogeneración estamos hablando de la generación simultánea de energía térmica y energía eléctrica, básicamente, ¿no? Podemos asociar un ciclo de Rankine con un ciclo de Brayton. Si se fijan en el diagrama, tenemos el ciclo de Rankine en la parte inferior y en la parte superior el ciclo de Brayton. Entonces, en el ciclo de Brayton tenemos el aire que ingresa al compresor, el turbocompresor eleva la energía de presión y térmica del aire, que se inyecta hacia la cámara de combustión, se mezcla con un combustible, se produce la explosión. Los humos de combustión son direccionados hacia una turbina de potencia. La turbina de potencia realiza el trabajo que se acopla a un generador eléctrico y podemos producir energía eléctrica. Esos humos de combustión, como tienen alta energía entálpica, todavía están a bastante temperatura, aproximadamente unos 500 grados centígrados, son ingresados a un calderín o una caldera sin quemador, donde se utilizan para vaporizar agua, y esta agua vaporizada se inyecta nuevamente a una turbina de vapor que nuevamente está conectada a un generador eléctrico. Entonces estamos produciendo en un ciclo de cogeneración energía eléctrica y energía térmica de manera simultánea. Muchas gracias.